Oscar Aza. Poner fin a la guerra. Ese fue el pedido del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, a su homólogo ruso Sergei Lavrov, durante un breve encuentro al margen del G20. Le dije al ministro de Relaciones Exteriores lo que yo y tantos otros hemos dicho la semana pasada en la ONU y lo que tantos ministros de Exteriores dijeron hoy en el G20. Ponga fin a esta guerra de agresión, comprométase con una diplomacia que pueda producir una paz justa y duradera. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zaharova, intentó minimizar el primer encuentro cara a cara entre los dos responsables desde el inicio de la invasión de Ucrania. La funcionaria aclaró a la agencia de noticias RIA Novosti que se trató de una breve conversación iniciada por Blinken, en la que no hubo discusión o un verdadero encuentro. La cumbre de los ministros de Relaciones Exteriores de las 20 mayores economías mundiales terminó sin una declaración conjunta por las objeciones de Rusia y China. Ambos países fueron los únicos miembros del grupo que no estuvieron de acuerdo con la declaración, que exige la retirada completa e incondicional de Moscú del territorio de Ucrania. Según Lavrov, uno de los diferendos surgió cuando Rusia insistió en la investigación del sabotaje del gasoducto Nord Stream el año pasado, un tema por el que las potencias occidentales y Moscú se echan la culpa mutuamente. Tenemos para este primer segmento, estos primeros segmentos, al doctor Ricardo Israel en nuestros estudios, abogado y profesor de Relaciones Internacionales. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Y vía Zoom al doctor Hugo Hacha, abogado y analista internacional experto en seguridad. Estos son momentos de tener invitados de este nivel, no es tiempo para improvisaciones. Gracias por estar aquí esta noche. Esta sorpresiva reunión quisiéramos escuchar de ambos, tanto del doctor Israel como del doctor Hacha, sus impresiones de esta reunión que sí se produjo, pese a quererla minimizar por parte de Rusia. Blinken habló y dijo que le dijo a Lavrov: pongan fin a esta guerra de agresión, participen en una diplomacia seria que pueda producir una paz justa y duradera. Blinken dijo que también instó a Rusia a revertir su decisión irresponsable y volver a participar en el tratado nuclear New START. ¿Esto ha sido un diálogo de sordos? Es un diálogo de sordos, pero a mí me gusta que Estados Unidos no se reste de esto. Me llamaba la atención que hiciera tantos esfuerzos para conversar con los chinos y no habían conversaciones directas y sí telefónicas. Y es muy bueno que se lo haya planteado cara a cara, porque Lavrov no es una persona que esté en el centro del poder en Rusia, tanto que supuestamente supo de la invasión cuando estaba en marcha, pero sí es una persona que cuando habla es Vladimir Putin quien habla a través de él. Y yo creo que somos testigos de un fenómeno que se va a dar muchas veces. Cuando se reunieron la cumbre, los jefes de Estado del grupo de los 20, que agrupa buena parte del PIB mundial, en Bali, Indonesia, hubo una declaración muy fuerte en contra de Rusia. Pero a medida que se prolongue la guerra, probablemente que vamos a ver más situaciones en las cuales se va a ver la realidad que es Europa y Estados Unidos quienes realmente están con Ucrania, y buena parte del llamado tercer mundo es indiferente al respecto. Doctor Hugo Hacha, su impresión, su opinión sobre este encuentro breve entre Blinken y Lavrov. Bueno, creo que el doctor Israel ya manifestó los aspectos esenciales. Creo que habría que añadir a esto la actitud de la India, un jugador importante en el marco geopolítico. Narendra Modi dio un discurso en inglés, algo atípico en él, para enviar un mensaje contundente con respecto a los intereses que se están quedando afuera de las decisiones esenciales a raíz del conflicto en Ucrania. Por otro lado, creo que también en el telón de fondo está la cuestión de un Irán que está alcanzando el threshold de enriquecimiento de uranio y que vindica las denuncias que en su momento hiciera Benjamín Netanyahu. Todo esto viene a componer un escenario muy complejo. A las declaraciones que hiciera Blinken hay que añadirle las que hizo después de salir del encuentro con Lavrov, que fueron más allá de instarlo a poner fin a la guerra y de que se reincorporase la Federación Rusa al Tratado de New START. Y tienen que ver con que ahora se habla abiertamente de que China ya está dotando de armamento letal, no solamente de lo que se llama artículos de posible aplicación dupla, sino de armamento letal a la Federación Rusa, lo que viene a hacer todavía más complicada la situación. En medio de todo esto,
Hay evidentemente una serie de declaraciones, tanto de Olaf Scholz, advirtiéndole a China que no den armas a la Rusia agresora. Por otra parte, la reactivación que se ha logrado en los últimos meses de Japón, en el caso de la posibilidad de que China, como ha anunciado entre el año 25 y el 27, invada Taiwán, que la sigue considerando una provincia rebelde. ¿Qué consecuencias puede tener esta activación o reactivación histórica de estos actores que protagonizaron precisamente las primeras dos guerras mundiales? Yo pienso que esta es una consecuencia directa de esta invasión. Por un lado, Alemania vuelve a armarse y habla de invertir 100.000 millones de dólares para tener un ejército realmente competitivo que tendría una ventaja, darle a Europa el músculo militar del que hoy día carece. Y por otro lado está Japón, que también tiene el temor de China y se está armando para lo mismo. Pero en el caso de Alemania yo agregaría que Alemania tiene un factor añadido, el temor de que este enfrentamiento termine en un enfrentamiento económico. Alemania es quizás uno de los pocos países del mundo que tiene superávit en el intercambio comercial con China y probablemente China, a diferencia de Rusia, puede responder si hay sanciones. No contra Estados Unidos, que todavía no está capacitado para eso, pero creo que los europeos podrían sufrir si es que se llega a ese escenario. Pudiéramos ver en la ofensiva que se espera para la primavera, doctor Acha, un enfrentamiento entre la OTAN y el ejército ruso. Bueno, discursivamente ese enfrentamiento parece inminente. No solamente Putin y Medvedev, sino también Peskov y en su momento Sergei Shoigu ya han aludido a una serie de conceptos, entre ellos, como hemos discutido con usted, apreciado Oscar, de que para garantizar la seguridad de la Federación Rusa se deben modificar las fronteras europeas, incluyendo las del Báltico y Polonia. En esa contraofensiva que se espera para la primavera hay dos factores que son fundamentales. El primero, la presencia de medios blindados occidentales con una capacidad tecnológica muy superior a los rusos y que, de acuerdo a los reportes, en las últimas horas ya estarían básicamente en la frontera los primeros tanques Leopard, en este caso de origen polaco, vale decir de los stocks de las Fuerzas Armadas de la República de Polonia, y de que el Reino Unido ha aceptado comenzar a entrenar a pilotos de la Fuerza Aérea Ucraniana en aparatos diferentes conceptual y doctrinalmente a lo que habitualmente hacía la dotación de esta Fuerza Aérea. Creo que todo esto nos habla de una posibilidad de enfrentamiento, primero en lo doctrinal y operativo, y después, dependiendo de lo que suceda en lo que los rusos llaman Pribáltica o este reordenamiento de fronteras, puede hacer una confrontación directa. Ahora bien, ¿puede la tecnología hacer la gran diferencia en esa ofensiva o contraofensiva de la primavera? Lo que yo no sé si Ucrania, por la tardanza en entregar estos materiales, va a tener la cantidad suficiente para el gran enfrentamiento, por ejemplo, de tanques que deberá producirse en las planicies de ese sector. Es un elemento que puede pesar en este sentido. Ahora, Rusia yo creo que está buscando un enfrentamiento de este tipo. Siempre se convencional. Un convencional con la OTAN, porque realmente estaría con la narrativa de Putin, que desde el principio ha dicho que esto es una lucha entre Occidente y Rusia. En ese sentido, Rusia lo buscaría, y yo siempre le he tenido temor a una presencia que tiene desde la Segunda Guerra Mundial entre medio de Polonia y los países bálticos, que es Kaliningrado. Ahí hay una presencia rusa al lado de los países bálticos y de Polonia, que son los países que, por haber sufrido a la vieja Unión Soviética, son los más activos en el enfrentamiento por parte de la OTAN. Cuando regresemos con nuestro panel, vamos a hablar de los ministros del G20 que fracasaron en su intento de lograr cualquier tipo de acuerdo en esa reunión del G20, un consenso sobre Ucrania específicamente, repitiendo el mismo escenario que frustró la reunión de los titulares de finanzas hace una semana. Antes, Alemania anunció que reforzará la producción de armamentos para responder a los desafíos de seguridad tras la invasión rusa a Ucrania, y pidió a China no dar más armas o no dar armas a Moscú. Alemania anunció el jueves que quiere reforzar su capacidad de fabricación